Últimamente he estado aprendiendo a usar un motor de videojuegos que se llama Godot y para practicar voy a tratar de programar Tetris tan rápido como pueda. El problema es que nunca he programado Tetris antes, así que vamos a ver cómo me va. Antes que nada vamos a crear el proyecto. Según la mayoría de imágenes que veo, una pantalla normal de Tetris tiene 10 bloques de ancho y 20 bloques de alto. Quiero tratar de replicar esa estética. Listo, entonces esta va a ser la estética principal del juego. Quiero que sea una estética sencilla y ya se tiene la primera escena cuando se hace clic en el botón Start. Aquí es donde van a comenzar a aparecer las piezas. Ahora lo que sigue es crear las piezas. Tetris tiene 6 tipos principales de piezas y creo que me va a tocar escribir la lógica para cada una, pero de momento solo quiero hacer funcionar la pieza más sencilla de todas, ¿cierto? El cuadradito. La idea es que cuando las piezas aparezcan en algún punto sobre esta línea y a partir de ahí entonces que comiencen a caer. Ok, ya tengo una pieza cayendo, pero no a la velocidad que me gustaría. Ahora sí. Perfecto, ya tengo una pieza cayendo que aparece aleatoriamente en cualquier parte de arriba y que está cayendo a la velocidad en la que caen las piezas de Tetris. Ya teniendo una pieza bajando, ya lo siguiente que queda por hacer es como la parte más importante de Tetris, es la lógica de colisión de bloques. La lógica que dice como cuando una pieza llega hasta abajo, ya llegó hasta el final y ya no puede seguir bajando. Y ya se le puede poner una pieza por encima. Tengo varias ideas sobre cómo podría hacer eso. Lo principal que se me ha ocurrido es representar el tablero principal como un arreglo, en donde cada elemento o cada fila es una especie de subarreglo y cada elemento de los subarreglos representa cada casilla y tiene un 0 si está vacío o puede tener un 1 si hay un bloque. Entonces, por ejemplo, el bloque que es una L se representaría así y así el tablero sigue hasta abajo, donde ya han caído ciertos bloques y por eso ya tiene ciertos unos. Y lo que se hace es evaluar si este bloque que está cayendo, cuando llegue aquí abajo, si tiene unos por debajo, y si los tiene, entonces aquí termina la ejecución porque ya el bloque se queda quieto y vuelve a aparecer un bloque desde 0 arriba. Me gusta esa lógica, así que la voy a implementar. Ok, parece que la lógica está funcionando bien porque los bloques se están apilando. Ya lo que sigue sería añadir diferentes tipos de bloques de diferentes colores. Pero sí, creo que la estrategia está funcionando. Creo que no está funcionando como debería. No tengo ni idea de por qué está pasando esto. Voy a tratar de arreglarlo imprimiendo la cuadrícula en la consola.
aquí se puede ver como en el juego están como apareciendo unos bloques que aquí en la consola están bajando, pero que en el juego por alguna razón no aparecen. Entonces lo que me toca hacer es buscar dónde se está dando ese error. Y listo, el problema era que unos colores no se estaban definiendo bien, pero parece que ya está funcionando. Ahora que las piezas están cayendo, lo que sigue es el control de usuario, que un usuario puede usar el teclado para mover las piezas a la derecha o a la izquierda y que las pueda girar. Ahora, girar es lo más difícil. Vamos a ver cómo me va. Y listo, aquí ya tenemos la funcionalidad de poder moverla a la derecha o a la izquierda. E incluso se puede acelerar hacia abajo. Ahora lo que falta es lo difícil, que es poderla girar. Para poderla girar, lo que se me ocurría que podría hacer es girar la matriz que representa la forma de la pieza. Voy a tratar de hacer eso. Parece que la estrategia funcionó. Listo, entonces ya las piezas están girando. Hoy es el día 2 de programar Tetris desde cero y ya creo que hoy termino, porque lo que me falta no es mucho. Me falta arreglar unos bugs de control de usuario que me quedaron de ayer, implementar la lógica de que cuando la pila llega hasta arriba el juego se reinicia y hacer lo de que cuando se llena una fila abajo desaparece. Eso último es lo más difícil porque me toca cambiar una lógica de apilación de bloques que había hecho ayer, pero tengo una idea. Voy a ver. Ok, lo primero que quiero hacer es arreglar el control para que no pasen cosas como esta. Y listo, creo que el control de usuario ya está funcionando bien. Ahora voy a seguir con perder el juego cuando la pila llegue hasta arriba. Creo que ya está funcionando. Vamos a ver. Ok. Ok, está funcionando medio raro. No sé qué está pasando, voy a tratar de arreglarlo. Creo que ya está funcionando bien, pero se está saliendo por encima de la pantalla. Sí, en esta parte de aquí. Esto se puede arreglar poniendo el marco, haciendo que el marco se dibuje después de las fichas. Y listo, creo que ya esto está funcionando bien. Ok, claramente cuando llega arriba ya está perdiendo. Ya lo único que falta es hacer que las piezas cuando estén abajo y una fila completa abajo se llene, desaparezcan. Algo que se puede hacer es que además del arreglo de números que había mencionado antes, también se tenga un arreglo de colores. Y así no solo se sepa si una casilla está ocupada por un bloque, sino también de cuál es el color del bloque que la ocupa. Y si una fila llega a estar llena de unos,
Entonces todo lo que se debe hacer es que se elimine esa fila y toda la información de las casillas de arriba se baje aumentando el índice en 1. Y así se bajan todos los bloques y se bajan sus respectivos colores. Vamos a probar eso. Ok, vamos a probar. Ok. ¿Lograron dos? No. ¿Qué está pasando? Vamos a ver cómo se ve en la consola. Ok, en la consola parece que sí se borraron bien. O sea que el grid está funcionando bien. Lo que está poniendo problema es el arreglo de los colores. Fuck. Perfecto. Listo. Tenemos Tetris. Quiero terminar de refinar unos detalles, pero creo que ya básicamente ya está listo. Y pues bueno, lo último que quise añadir fue esto de que aparezca la próxima ficha que se va a mostrar y que también haya un contador como de las filas que se hayan eliminado hasta ahora para saber pues cuál es el puntaje máximo que se ha alcanzado, pero ya. Además de eso, pensaría que el juego ya está listo. Voy a dejar el código en la descripción por si les interesa. Lo próximo que quiero hacer es crear una inteligencia artificial que sea capaz de jugar este juego. A ver si eso también me sale rápido. Si les interesa pueden suscribirse y no sé, nos vemos la próxima.